Dios bendiga a cada uno de ustedes una vez más en esta ocasión. Vamos a continuar con el estudio del libro de Juan, capítulo 13, del versículo 21 al versículo 30. Y estábamos examinando la semana pasada las características de un hombre como lo fue Judas Iscariote. En esta porción del libro de Juan vemos exactamente la forma en que Cristo describe a alguien que lo iba a traicionar, alguien que estaba muy cerca de él y que era uno de los que lo entregarían, o el que, lo entregaría. Y vemos en Judas Iscariote un buen ejemplo de un discípulo a quien no le faltaba conocimiento. Fíjese usted lo que le voy a decir. No le faltaba conocimiento, pero carecía de lo que es una fe genuina, una fe verdadera, y llegó a convertirse eventualmente en un apóstata. Y analizando cada uno de las características, vimos primeramente la cizaña, que fue la parte primera que tocamos, después los falsos hermanos. La tercera parte que tocamos fue cuando se tiene una vida inmoral, y la cuarta parte que miramos fue los codiciosos. Y nos quedamos en el libro del apóstol Pedro, capítulo 2, y en el versículo 22, para nuevamente retomar y mirar otra de las características de las que se puede caer en la apostasía. Dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22, que les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse nuevamente en el cieno o en el lodo. La razón por la que vemos que sucede esto, vamos a tratar de comprenderlo para que ustedes entiendan lo que sucede cuando uno se entrega a Jesús. Vemos que a estas personas les ha acontecido lo que les acontece porque nunca realmente fueron salvos. ¿Qué les pasa o qué le pasa a qué le pasa al perro, que dice la Biblia que es el único animal que se come su propio vómito? Regresa a ese estilo de vida. El puerco regresa a su forma de vida. ¿Por qué? Porque la forma más sencilla de poder entender es que nunca cambiaron su naturaleza. Como decía el apóstol, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Regresan, ¿por qué? Porque esa es su naturaleza. ¿Por qué regresa el puerco al lodo? Porque esa es su naturaleza. Para que ya no regresen, o para no regresar a ese estilo de vida pasado, tienen que cambiar de naturaleza. Y aquí es donde está la gran diferencia para poder comprender lo que está tratando de decir el apóstol. Puede ser que cuando tú te entregues a Jesús, si no cambias tu naturaleza, porque la Biblia nos dice que Dios nos da su naturaleza para que podamos nosotros verdaderamente poder servirle a Dios. Si no cambia nuestra naturaleza, el viejo hombre que dice el apóstol en Efesios capítulo 4, versículo 22, si no cambiamos esa naturaleza, vamos a estar luchando contra corriente para querer servir a Dios, y eso solamente puede convertirse en una resistencia temporal
pero eventualmente pierdes las fuerzas y regresas nuevamente al estilo de vida que antes tenías. No es lo mismo cambiar de naturaleza que resistir nuestra naturaleza. Síganme con mucho cuidado porque esto es muy importante. Puede ser que haya personas que, como no han nacido de nuevo, solamente resisten las tentaciones con sus propias fuerzas, con sus propias capacidades, con su propia iniciativa, sin haber nacido de nuevo. Es muy natural que cuando una persona ha cambiado completamente su naturaleza, todo lo que dejó en el pasado ya no tiene atractivo para él. Todo el estilo de vida que vivía, como decía el apóstol Pablo, lo tengo por estiércol, por el eminente conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que aprender a resistir no con nuestras capacidades ni con nuestras fuerzas, sino que tenemos que aprender a resistir naciendo de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que volver a nacer. La Biblia también dice: si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5, 17 al 19. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora estamos en un ambiente donde la naturaleza de Jesús está cada día formándose más dentro de nosotros, para que las tentaciones, para que el mundo, para que el estilo de vida que antes vivíamos no tenga mayor fuerza y mayor atracción que lo que es el nuevo nacimiento. Así que cuando vemos que regresan a su estilo de vida, es porque tienen que cambiar su naturaleza. Mientras el perro sea perro, va a ser lo mismo. Mientras que el puerquito sea puerco, siempre va a ser lo mismo, porque esa es su naturaleza. Y la razón por la que un apóstata, después de conocer, después de tener conocimiento, regresan a su antigua vida, la razón es muy sencilla: porque nunca fueron cambiados de naturaleza, nunca nacieron de nuevo, nunca fueron regenerados por el Espíritu Santo, nunca fueron lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Profesan ser salvos, dice la Biblia, pero con sus hechos lo niegan, con sus hechos lo negarán. Iban a la iglesia, estaban entre nosotros, pero nunca nacieron de nuevo. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al versículo 29. Vamos a leer esta porción para tratar de profundizar y de entender esto, que es muy importante para nuestro desarrollo espiritual. Si usted está por primera vez aquí, a lo mejor se le hace un poquito pesado, pero voy a tratar de simplificarlo para que aprenda. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Hebreos 10, 26, vean ustedes, después de haber recibido, ¿qué? Conocimiento. Ven, ustedes y yo podemos notar esta gran diferencia que existe entre lo que es el conocimiento y el nuevo nacimiento. O sea, recibieron conocimiento, pero no recibieron salvación. Es interesante lo que la Biblia nos muestra. Dice que aquellos que pecaron voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Vemos entonces aquí que menciona el pecado de lo que es realmente un apóstata o los apóstatas. Aquí vemos la diferencia entre un cristiano y un apóstata. El cristiano también peca voluntariamente, porque no hay pecado donde no exista la voluntad, y realmente la esencia es la corrupción de nuestra voluntad. Es el área donde nosotros más tenemos que trabajar para poder servir a Jesús
cuando nuestra voluntad es corrompida, inmediatamente vemos que ahí está la esencia de la corrupción de lo que es el hombre. Y solo la voluntad controlada por el Espíritu Santo nos podrá llevar a vivir una vida en santidad, una vida santa e irreprensible delante de Dios. Dice, versículo 26, donde estábamos leyendo, que hay un pecado que es voluntario después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y en el versículo 27 dice que si ese pecado no queda sino solo para ser juzgado en el día del juicio eterno cuando Cristo venga. Y el cristiano, el que ha conocido a Jesús, ya no puede ser juzgado en el infierno, ya no puede ser juzgado por el pecado, porque el cristiano ya fue juzgado en la cruz de Cristo. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces el cristiano ya fue juzgado en la cruz de Cristo, ya no queda más juicio por el pecado. Aquí vemos entonces que cuando hemos entrado en el verdadero conocimiento de Jesús, hemos entrado de condenación, óigame bien, a libertad. Hemos pasado de muerte a vida. Por esta razón es que el cristiano ya no es juzgado. Esto es precisamente lo que desarrolla la verdad de la palabra de Dios en la vida del creyente. Vida eterna y nunca, jamás seremos condenados. Romanos 8:1 dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en el ambiente del Espíritu Santo, para los que están desarrollándose en su salvación, ya no hay condenación. Ya no más condenación. Dice la Biblia que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, en el cual dice tenemos redención por su sangre y la remisión de nuestros pecados. O sea, hemos sido verdaderamente librados completamente de toda condenación del pecado. La Biblia dice que hemos sido hechos libres por nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice en el versículo 29, donde estamos leyendo capítulo 10 del libro de los Hebreos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare, óigame bien, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto eterno de Jesucristo, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? En el mundo oriental antiguo, para tratar de comprender lo que significa la palabra pisoteare o pisotear, en el mundo oriental antiguo, uno de los gestos o costumbre que se usaba para mostrar menosprecio hacia una persona consistía en levantar el pie en dirección hacia esa persona. Y era un gesto todavía más extremo que se expresaba y desprecio y escarnio total cuando se levantaba el pie hacia la persona a la quien usted tenía este escarnio, tenía este desprecio, y lo expresaba pisoteando en dirección hacia la persona. En el Salmo 41, vean ustedes,
algo interesante que David escribió acerca de esto, para tratar de entender lo que significa, óigame bien, pisotear. En el Salmo 41 y versículo, vamos a leer versículo 8 y versículo 9 del Salmo 41. Cosa pestilencial de él se ha apoderado. O sea, sobre una persona que se llena de odio y de rencor, y que cayó en cama, no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, decía David, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su carcañar. Vean ustedes, alzó contra mí su carcañar. O sea, levantó el pie hacia mí y me mostró desprecio, escarnio total. Estaba diciendo David que el más íntimo compañero lo traicionó mientras él estaba abatido. Y la experiencia de David, Cristo la emplea en el capítulo 13, versículo 18 del libro de San Juan, donde precisamente estamos estudiando. ¿Se recuerdan? Capítulo 13 del libro de San Juan, en el versículo 18. No hablo de todos vosotros, hablando Jesús de aquel que lo iba a entregar. Yo sé, los he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí, escuchen ustedes, su carcañar, o sea, en forma de desprecio. ¿De quién estaba hablando? De Judas Iscariote. Y esto es exactamente, decía, lo que Cristo está diciendo, lo que hace un apóstata contra Cristo el Señor. Fíjense ustedes el verdadero significado de levantar el pie y pisotear hacia una persona. Quizás ahora es diferente, ahora ya lo agarra a balazos o qué sé yo, o a golpes, pero era la forma de darle un menosprecio a una persona. Todo el sacrificio de Cristo, su derramamiento de sangre, lo considera una persona como esta que levanta su pie contra él sin valor. La pisotean y no les importa nada, absolutamente nada de lo que Cristo hizo. ¿Y saben por qué no les importa? Por la vida que llevan de pecado. Esa es la razón más básica y más importante por las que no les importa. Y esto es lo que Cristo le llamó blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto es resistir la gracia de Dios, y esto es decirle, no me importa lo que hiciste, y esa terquedad y esa obstinación en contra de la santidad que lo llevará finalmente a apostatar de la fe. O sea, tarde o temprano, lo vemos que puede acontecer en la vida de una persona que verdaderamente no ha tomado en serio lo que es el Evangelio de Jesucristo. En 2 de Juan, capítulo 9, quiero que ustedes vean conmigo algo muy importante para poder tratar de comprender esto que es muy, muy valioso para cada uno de los hijos de Dios. Se rebelan contra la doctrina de Cristo. En 2 de Juan, capítulo 9, dice, cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Escúchelo muy bien. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, el tal está dentro de ese ambiente espiritual en el que nosotros tenemos que mantenernos. El que persevera
tiene a Cristo, pero el que se revela en contra de la doctrina de Cristo o se extravía, no tiene a Dios. Vemos que la única forma de demostrar nuestra cristiandad es perseverando, o sea, en la perseverancia. Jesús dijo claramente que en nuestra perseverancia guardaríamos nuestras almas. El que perseverare hasta el fin, ¿qué dijo? Este será salvo. Que pasen los años y tú te mantengas sirviéndole a Jesús. Que pasen 5, 10, 20, 30 años y tú te mantienes firmes en la constancia, en la perseverancia, porque el que es cristiano es diligente, perseverante, atento, continúa velando, continúa con su esperanza viva, se mantiene como una antorcha. Dice la Biblia que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. Es lo que estamos persiguiendo, nuestra salvación. Es lo que más importa en este tiempo, nuestra salvación. O sea, vemos que este tipo de personas está verdaderamente una vida organizada en torno a Dios o alrededor de Dios. A la persona que es apóstata le importa más el compromiso, las cosas del mundo, más que el compromiso con Dios. Y Dios, vemos que el Dios de la Biblia no considera a un personaje, a una persona que verdaderamente no está entregada a ese servicio y no tiene en su vida y en su corazón a Cristo como el primer lugar en su vida, que es lo más importante que nosotros debemos de cuidar. Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí es de donde emana nuestra vida. De ahí es donde se va a ver y se va a reflejar en la eternidad todo lo que hagamos aquí en esta tierra. Todo lo que hagamos aquí tiene principios que van a tener como consecuencia entrar en un ambiente eterno en el que Dios nos promete que reinaremos, que viviremos con Él y que estaremos eternamente a su lado. Pero este principio lo comenzamos nosotros a considerar y lo comenzamos a ver reflejado, óigame bien, en el estilo de vida que vivimos, en el compromiso espiritual que tenemos con Dios. No toma absolutamente nada de las cosas del mundo el lugar del compromiso que tenemos con Dios, con el Dios de la Biblia. Una persona que tiene más compromisos con el mundo no considera a Dios, no le da mucho valor, no le da importancia, y este tipo de gente algún día traicionará totalmente a Cristo porque le está solamente siguiendo de lejos, de lejecitos, sin compromiso, sin comprometerse. ¿Por qué? Porque solamente lo sigue de lejos. Ahora veamos las causas de la apostasía. Número 1, un apóstata, vemos, como en el caso de Judas, nunca fue salvo. Muy importante. Nunca tomó a Dios en serio. Nunca tuvieron una convicción verdadera de lo que es el pecado. Fue precisamente el pecado la causa por la que Dios tuvo que venir a encarnarse a esta tierra. Ahí está, digamos, el centro de lo que significa o lo que es tener una verdadera convicción de lo que es el pecado. Vemos que lo que provocó encarnarse a Dios, lo que lo hizo venir a este mundo, lo que le hizo hacerse como hombre, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
condición de hombre se humilló, se hizo sirviente de nosotros. Todo eso fue por causa del pecado. Cuando nosotros tenemos una clara convicción de lo que es el pecado, nos damos cuenta de lo que Cristo tuvo que hacer para poder venir y rescatarnos del pecado en el que nos encontrábamos. Se humilló hasta la muerte, se convirtió en nuestro sirviente. Fue todo lo que hizo por motivación, lo hizo porque nos amaba, porque Dios estaba dolido con la condición del hombre. ¿Cuál fue la motivación por la que Dios tuvo que hacer todo esto? El pecado. Todo lo hizo por el pecado. ¿Tú crees que entendiendo este principio te vas a poder escapar de Dios? ¿Crees que te vas a burlar de Dios sin que algún día tus pecados te alcancen? Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, o sea, el sacrificio en la cruz del Calvario, es vida eterna en Cristo Jesús. Es vida eterna. Nadie puede burlarse de Dios, porque no entendiendo o no entendiendo, no visualizando, no dándote cuenta, no ver el pecado como Dios lo ve, entonces trae como consecuencia algún tipo de indiferencia en nuestras vidas. Pero cuando tenemos convicción de lo que es el pecado, lo comenzamos a ver como Dios lo ve. Dios lo vio como un grave peligro para nosotros. Si Dios no hubiera visto ese grave peligro en nuestras vidas, Él no hubiera hecho nada para salvarnos, pero dice la Biblia que viendo la condición del hombre, dice que tuvo misericordia y dijo: iré, me presentaré, los voy a salvar, los voy a sacar del estilo de vida que viven para que me sirvan. Y no solamente les voy a ofrecer que me den servicio, óigame bien, voluntario mientras estén en la tierra, sino que los voy a recompensar con la vida eterna, les voy a dar galardones, les voy a dar reinos, los voy a, óigame bien, a poner alto sobre muy alto. Vale entonces la pena servir a Jesús. Judas, dice la Biblia, que cuando vio la inocencia de nuestro Señor Jesucristo, escuche esto que es muy importante, cuando vio la inocencia de Cristo y dijo: ¿qué hago con estas monedas? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué actué así si Él es inocente? Cristo es inocente. Y dice la Biblia que al hacer este tipo de análisis en su vida, se sintió desesperado, se sintió frustrado y fue corriendo y se colgó. Y esto que le sucedió a Judas no fue arrepentimiento. Si se hubiera arrepentido, hubiera hecho lo que Pedro. Pero no es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. Fue más bien remordimiento lo que sintió en lugar de arrepentimiento. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 9, dice de esta manera, 2 Corintios 7, 9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. Vean ustedes cuando es un contristamiento por
Dios, sino que fuisteis contristados para arrepentimiento. O sea, cuando tú eres angustiado por Dios, eres angustiado para arrepentimiento. Y existe una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis en nuestra parte. Porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento. O sea, si estás siendo atormentado, adolorido, de alguna forma angustiado por Dios, es porque lo está haciendo para arrepentimiento saludable. De que no hay de qué arrepentirse, mas el dolor del siglo ahora obra muerte. O sea, el dolor que nosotros sentimos por las cosas del mundo obra muerte, pero el dolor y la angustia que a veces sentimos según Dios nos obra en nosotros para arrepentimiento. Y vemos entonces que lo que sucedió con Judas no fue un dolor de arrepentimiento, sino fue un dolor según el mundo de remordimiento, y fue y se colgó. Nos dice precisamente el apóstol, aquí en esta porción que acabamos de leer, que hay un arrepentimiento para salvación. Si Judas se hubiera arrepentido, no se hubiera suicidado, como lo hizo el apóstol Pedro, sabiendo que había pecado contra Dios, que lo había traicionado y era culpable igual que Judas. ¿Cuál fue la actitud del apóstol cuando lo negó 3 veces? ¿Qué dijo? Voy y me cuelgo y se acabó el problema, igual que Judas. No. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Dice la Biblia que lloró amargamente. Quiere decir que estaba con una amargura profunda dentro de él. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que provocó el dolor según Dios en el apóstol Pedro? Arrepentimiento. Y el dolor según el pecado y las consecuencias que se viven en el mundo, que trae remordimientos, pero que no te dan el arrepentimiento, y en vez de darte la solución para encontrarte con Dios, corres de Dios y tomas tus propias iniciativas. Cuando una persona toma sus propias iniciativas, inmediatamente dice, ya estoy cansado de esta vida, vengan las pastillas para pasarme de esta vida de sufrimiento, para acabar con esta vida. Pero ese es dolor según el mundo, que no produce arrepentimiento. Pero ¿qué sucede cuando entendemos que Dios está trabajando con nosotros? ¿Qué fue lo que produjo en Job, por ejemplo? Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y aunque se deshaga mi carne, aunque se deshaga mi piel, aunque me rasgue y destruya mi carne, yo he de ver a Dios, porque esto es lo que produce Dios en nosotros. No es según nosotros, sino según Dios en nosotros. Pero el que no entiende la voluntad de Dios reniega contra Dios y quiere quitarse la vida, quiere acabar con la existencia, no sabe qué hacer. Esa es precisamente la actitud que todos los hijos tienen que tomar. Yo sé que mi Redentor vive y yo sé que Él me va a sanar, que Él me va a quitar este dolor, me va a quitar esta angustia, esta amargura, esto que siento. ¿Por qué? Porque está produciendo arrepentimiento en mi corazón. Dejar que Dios trabaje en nosotros es precisamente lo que hace la diferencia. Cuando dejamos que Dios trabaje, Él hace las cosas muy bien, muy bien y muy bien. Y número 2, un apóstata nunca analizó los motivos para seguir a Cristo. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 38 y versículo 39, y volviéndose Jesús y viéndoles seguirle, les dice, óigame bien, ¿qué pregunta les hace Cristo? ¿Qué buscáis?
¿Ya lo leyeron? Y ellos le dijeron: Rabí, que declarado es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? Versículo 39. Y díceles: venid y ved. Y vinieron y vieron dónde moraba, y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora de las 10. Estas personas de las que estamos hablando, las que nunca analizaron los motivos para seguir a Jesús, cuando viene la enfermedad, cuando vienen los problemas en la iglesia, se retiran de la iglesia, se van de la iglesia, se alejan, abandonan el camino. Y vemos a muchos que quizás nos encontramos con ellos y les preguntamos, quizás cuando ya no están entre nosotros: ¿a qué iglesia vas? Pues ya no voy a ningún lugar yo. ¿Por qué? Porque ya no volví, pues porque me cae mal un hermano que estaba ahí. Hay personas que sí sucede eso. Pero si tú eres hijo de Dios, tienes que aprender a vencer al mundo. Dice la Biblia que Dios no nos dio a nosotros un espíritu de cobardía, sino de poder. El cristiano no va a la iglesia simplemente a que le den buen recibimiento, a que le den amor, sino viene a vaciarse. Viene a vaciarse, a amar a los demás. Viene amando a los demás, en ayudar, al animar al triste, al darle a la gente ánimo para que siga adelante. Por eso es que entendemos ahora que cuando Dios nos llama para que nosotros seamos unas personas que podamos servir a otras. Dios nos llamó a darle a la gente, para eso estamos aquí. Y la razón es por la que no reciben de Dios, es porque no tienen esta actitud cuando vienen a la iglesia. Porque dice la Biblia que es más bienaventurado que dar que recibir. ¿Por qué no damos? No damos. Y la razón es porque muchas personas sufren, es porque no les gusta dar, nomás quieren recibir. Cuando una persona nada más quiere recibir y recibir, no va a ser feliz. Para poder ser felices tenemos también que aprender a dar. Jesús dijo: es más bienaventurado que tú le des amor a los demás, aunque ellos no te amen. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con el mandamiento de Dios. Cuando Jesús les dice: ¿qué buscáis? Y luego les dice: vengan y vean. La pregunta es: ¿qué buscas al seguir a Cristo? Creo que es muy importante analizar los motivos por los que sigues a Jesús. Es muy importante analizar esos motivos. ¿Qué buscáis al seguir a Cristo? ¿Estás buscando honor, posición, riquezas, salud, fama, reconocimiento? Si estás buscando eso al seguir a Cristo, estás equivocado. Dentro de las filas del cristianismo, hombres y mujeres deben de ser hombres y mujeres valientes, llenos del poder de Dios, dispuestos a soportar todo por amor a Cristo. Absolutamente todo. Tenemos que hacernos fuertes para poder resistir. Tenemos que llenarnos del amor de Jesús para que nada nos mueva del amor de Jesús.
Tenemos que aprender a soportar, tenemos que aprender a luchar, tenemos que aprender a ser fuertes para poder servirle a Cristo con todo nuestro corazón. Si no nos fortalecemos en Jesús, vamos a ser personas débiles en el espíritu y no vamos a poder resistir todas las situaciones que tendremos que enfrentar en nuestra vida diaria en este mundo. Dios quiere que a través del conocimiento y la práctica de la palabra nosotros comencemos a ser fuertes, determinados, valientes, que pase lo que pase, nunca nos vamos a apartar del amor de Jesucristo. Dios quiere hombres y mujeres ardientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, soportándolo todo por amor a Jesucristo. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 16 y versículo 17, dice: asimismo, estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra de Dios, luego toman con gozo, mas no tienen raíz en sí mismos. Antes son, óiganme bien, temporales. Que en levantándose la tribulación, la persecución, la lucha por causa de la palabra, porque cuando nosotros entramos en el ambiente de la palabra de Dios, algo se comienza a levantar dentro de nosotros, o nuestro entorno, o nuestro alrededor, enemigos que ni siquiera nosotros estamos provocando, ni siquiera les estamos buscando pleito y se levantan en contra de nosotros. ¿Por qué comienza a pasar esto? Porque el conocimiento y la práctica de la palabra levanta este tipo de tempestades a veces en nuestro alrededor, para que abandonemos el camino, para que seamos temporales nada más y que no aprendamos a disfrutar de las cosas eternas. Por eso dice: levantándose en tribulación, la persecución por causa de la palabra, inmediatamente se escandaliza. Vean ustedes que no hay cristiano que no tenga que sufrir persecución. Y la persecución tiene un propósito en cada uno de los cristianos, en cada uno de los creyentes. Tiene el propósito de saber si eres fiel a Jesucristo. Cristo dijo: el que se avergonzare de mí en esta tierra, en este tiempo, en esta dispensación, yo también me avergonzaré de él. Cuando vienen los problemas, la adversidad, ¿cómo nosotros reaccionamos? Cuando vienen los problemas, las angustias, las tribulaciones, las calumnias, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? ¿Te enojas con Dios porque estás enfermo? Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu reacción? ¿O reaccionamos como reaccionó Job? Dios me dio, Dios me quitó. Sea tu nombre glorificado. Él es el que tiene absolutamente todo el control en sus manos. No podemos nosotros, como hijos de Dios, luchar contra aquel que tiene el control de nuestras vidas. Escúcheme bien lo que le voy a decir. No podemos luchar, ustedes y yo, contra aquel que tiene el control absoluto de nuestras vidas. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Solamente hincarnos y decirle: Señor, sea hecha tu voluntad y no la mía. Por eso es la adversidad y los problemas los que determinan en quién hemos creído. La adversidad, los problemas, las angustias,
Las situaciones que tendremos que pasar aquí en esta tierra son las que determinan en quién realmente hemos creído. Y hemos nosotros creído en Jesús. Nosotros creemos que Él, óigame bien, que Él va a cumplir cada una de sus promesas en nuestras vidas. Señor, yo creo que tú vas a cumplir tus promesas en mí. ¿Por qué no inclina su rostro ahí donde está sentadito? No se incomode. Incline su rostro y dígale: Señor, tú vas a cumplir todas tus promesas en mí. Aunque esté triste, aunque esté angustiado, aunque esté adolorido, aunque esté enfermo, aunque esté triste, aunque me sienta, Señor, desalentado, aunque no tenga ánimo, tú cumplirás tus promesas en mi vida. Sea hecha tu voluntad. No puedo luchar contra ti, Señor. No puedo luchar contra ti.